Hola, hola a todo el mundo. Espero que esté mucha gente atento a la pantalla del ordenador asistiendo a esta clase online del curso IXML, un curso MOOC que organizamos desde la Universidad de Alicante. Eh, Aquí delante de la cámara estoy yo, pero hay 4 alumnos conmigo dando el soporte técnico para la organización de esta clase online. Es algo pionero que no hacemos normalmente aquí en la Universidad de Alicante y esperamos todos que sea algo pionero, pero que no se quede en esto solo, sino continuar los próximos años con ello. Bien, como anunciamos, os pedimos que aquellos que tuvieseis preguntas nos las mandaseis por adelantado a través de los diversos canales que proporcionamos aquí en este curso, a través del foro, a través de Twitter, a través del correo electrónico. Uno de los alumnos, Rubén, es el que se va a encargar en esta sesión de darme paso a las preguntas. Así que le dejo a Rubén que me diga la primera pregunta que hemos recibido. Bien, buenas tardes. Bueno, en el foro hemos recibido varias preguntas. La primera de ellas hace referencia al DOM. Y esa pregunta, bueno, la contestaremos en la próxima emisión que haremos en directo de este mismo curso, porque, bueno, ha entrado otro tema que no nos quedamos a tratar hoy. La siguiente pregunta, también desde el foro, nos la manda Alberto acerca del solapamiento. Y es que no entiende muy bien la cuestión del solapamiento. A ver si podrías poner algún ejemplo de etiquetas solapadas. Gracias. Muy bien, para explicar el solapamiento de las etiquetas, que no se tiene que realizar, no tiene que existir un solapamiento en un documento para que sea bien formado, lo voy a hacer en la pizarra. Entonces, me voy a la pizarra. ¿Qué significa el solapamiento? Que las etiquetas no se puedan solapar. Pues si sabéis escribir ecuaciones matemáticas, si sabéis escribir textos matemáticos, es lo mismo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos paréntesis, corchetes, llaves, para agrupar los elementos de una expresión matemática. En una expresión matemática, cuando yo tengo varias cosas, por ejemplo, varios números, alguna variable, pues tengo que tener en cuenta el anidamiento. El anidamiento de los paréntesis, los corchetes o las llaves si fuese una expresión más compleja. Aquí he abierto el corchete y este corchete es el primer símbolo de agrupamiento que he abierto y va a ser el último que cierre. El resto de la expresión va encerrada dentro de estos dos corchetes. Luego he abierto un paréntesis para esta unidad, para este elemento, y lo cierro antes que el corchete. Esto yo creo que está claro, es de matemáticas básicas. Lo que estaría mal escrito es si lo hubiese hecho de la siguiente forma. Abro paréntesis, 3 más 5, y yo no puedo ahora aquí cerrar corchete. De continuación, cierro aquí el paréntesis. Eso está mal en matemáticas, ¿de acuerdo? Pues esta misma idea la tenemos que tener en cuenta en los documentos XML cuando escribimos varias etiquetas unas dentro de otras. Voy a hacer un ejemplo ahora con XML para verlo claro. Bien, el ejemplo lo voy a hacer con XHTML porque es un lenguaje basado en XML muy popular que conocemos por usarlo para hacer las páginas web, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a explicar se aplica a cualquier documento XML. Por ejemplo, yo tengo un párrafo en HTML, en XHTML, tengo un texto, y ahora voy a poner una etiqueta B, de negrita, de bold, y le voy a poner también cursiva, ¿de acuerdo? Etiqueta I. El coche, y podré continuar escribiendo y cierro el párrafo.
¿De acuerdo? Bien. Lo que voy a ver con detenimiento es este fragmento. La etiqueta B, vol, negrita, la he cerrado en este punto. La he cerrado después de cerrar la etiqueta I de italic de cursiva. La etiqueta I la abro aquí y la cierro en este otro punto. ¿De acuerdo? Esto es muy parecido a lo que he escrito antes en matemáticas. Esto podría ser el corchete, esto podría ser el paréntesis. Primero cierro el paréntesis y luego cierro el corchete. ¿De acuerdo? Está anidado, está dentro. La etiqueta I está dentro de la etiqueta B. Hay anidamiento y eso sí que es correcto. Lo que no es correcto es el solapamiento. Es cuando una etiqueta, un elemento, porque realmente hay que hablar con propiedad. Esta es la etiqueta de apertura, esta es la etiqueta de cierre y el conjunto, etiqueta de inicio o de apertura y etiqueta de cierre, ese conjunto lo llamamos un elemento. Entonces, los elementos es lo que no puede cabalgar uno sobre el otro. Voy a escribirlo mal para ver cómo se produce ese solapamiento que no es correcto. Lo que no sería correcto sería tener la etiqueta B, luego la etiqueta I, coche, y ahora cerrar la etiqueta B y después cerrar la etiqueta I. Ahí se produce ese solapamiento, ese cabalgamiento de las etiquetas, porque la etiqueta I, no está dentro de la etiqueta B como estaba previamente. Esto de aquí, ese solapamiento, es lo que no es correcto en XML. Este primer fragmento, el documento, sí que sería bien formado. Cumple las reglas de XML. En este segundo caso, el documento no estaría bien formado. Un analizador de documentos XML daría un error. ¿De acuerdo? Si en vez de escribir la etiqueta B y la etiqueta I, escribo corchetes y paréntesis, vemos que este corchete y este paréntesis aquí están mal cerrados, porque aquí tengo corchete y paréntesis. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado aclarado la duda. La siguiente pregunta, Rubén. Bueno, sí, yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, comentar a los que lo están siguiendo en directo que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Twitter, que es @introxml, o a través también de nuestra página en Facebook, que es facebook.com/introxml. La siguiente pregunta nos llega a través del foro del curso, nos la manda Osvaldo y nos comenta: si XHTML es muy sensible a errores, ¿qué ventaja tendría utilizarlo sobre HTML? ¿Se sigue utilizando la programación web? Bien, esta es una pregunta muy interesante. Hay mucha duda sobre el empleo de XHTML, HTML, XML. Mucha gente no sabe diferenciarlo uno de los otros y no sabe qué hay que usar en cada caso. Bien, estamos hablando de distintas cosas cuando hablamos de XML y HTML o XHTML. Voy a hacer un pequeño dibujo para aclarar este lío, esta sopa de acrónimos. Tenemos XML, que es un metalenguaje. XML permite definir tus propios lenguajes, pero por sí mismo no es un lenguaje. No contiene etiquetas, no contiene atributos. XML te marca las reglas que tú debes de seguir para crear tu propio lenguaje. Por otro lado, tenemos HTML, el lenguaje con el que se crean las páginas web, desarrollado por Tim Berners-Lee en el año 90. Cuando nació el lenguaje HTML, Tim Berners-Lee se basó en algo muy parecido a XML, que es SGML. ¿De acuerdo? SGML es un estándar para crear lenguajes de etiquetado, de marcado de documentos, que fue estandarizado en el año 86 por ISO, ese organismo internacional que crea estándares. Entonces, HTML, Tim Berners-Lee lo creó siguiendo las reglas de SGML. Lo que ocurre es que SGML no nació para tratamiento de datos. SGML nació para
etiquetar documentos de texto como libros, manuales, informes, etc. Se vio la necesidad de tener algo que fuese similar a SGML, pero más orientado a datos y más orientado al web. Y ahí nació XML. Que XML, digamos, realiza una función similar a SGML. ¿De acuerdo? Tiene el mismo papel, que es definir las reglas que debes de seguir tú para crearte tu propio lenguaje. Una vez creado XML, el W3C, el W3C es el organismo que desarrolla todas estas tecnologías, el W3C decidió adaptar HTML a las pautas de XML. Entonces, si decimos, por ejemplo, que SGML es el padre de HTML, pues XHTML, su padre sería XML. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta en sí, la pregunta que me han hecho en el foro es, pues si tenemos XHTML que es más sensible a errores, es decir, es más estricto, no te permite cometer errores, pues es mejor que HTML, o por qué existen hoy en día los dos, porque tenemos HTML y XHTML. Bien, yo personalmente prefiero hacer mis páginas con XHTML, por eso mismo que se plantea en la pregunta, porque es más estricto. Siguiendo esas reglas que me marca XML, pues yo me aseguro de que mis documentos estén mucho mejor hechos que con HTML. ¿Con HTML no se pueden hacer documentos que no tengan errores? Claro que se puede hacer, pero como no tenemos las mismas herramientas de validación que tenemos en XHTML, pues es en algunas situaciones un poco más difícil lograr que no tengan errores, como en el caso de XHTML. Una ventaja muy importante de XHTML es que puedo emplear la gran variedad de herramientas que se han desarrollado para XML. Entonces puedo hacer uso de mucho software que hay para XML. Y eso también es una ventaja. Esas dos razones son las que a mí me hacen usar XHTML, pero en realidad no hay ninguna razón que te impida usar HTML. Si tú estás acostumbrado a trabajar con HTML y lo sabes manejar bien, pues no hace falta que te pases a XHTML. Puedes hacer lo mismo con uno o con el otro. Ya para terminar la pregunta, ahora entra en escena algo nuevo, HTML5. Bien, HTML5 tiene dos sintaxis. Digamos que no es un solo lenguaje, sino que son dos lenguajes en uno. En realidad es el mismo lenguaje, las mismas etiquetas, los mismos atributos, los mismos valores, pero lo puedes escribir o con la sintaxis de HTML, que te permite, pues, es más flexible, no es tan estricto, o si quieres, puedes seguir usando la sintaxis de XHTML, que es más estricta. En HTML5 puedes usar una o la otra, a gusto del consumidor. La siguiente pregunta. Muy bien, seguimos con las preguntas. En este caso nos las han enviado por correo electrónico y nos dicen, ¿por qué el validador del W3C no me permite validar un documento con mi DTD? Bien, esta pregunta la voy a contestar en el ordenador. Va a ser más interesante si luego ahí. Bien, el validador al que hace referencia la pregunta es el validador del W3C, el Validator. Bien, este es un servicio que ofrece de forma gratuita el W3C y este servicio pues está destinado a validar páginas web y algunos tipos de documentos más, además de las páginas web. Eso lo podemos ver aquí en la opción de más opciones. En la lista desplegable del Document Type podemos ver que aparecen las distintas versiones de HTML, pero aparecen también otras cosas. Algunas de estas cosas, MathML, SVG,
se han nombrado en el curso, en el vídeo de aplicaciones de XML. Este validador solo puede validar estos tipos de documentos. Valida estos tipos de documentos contra su DTD, que lo tiene, digamos, memorizado. Es decir, esta herramienta de validación tiene internamente los DTDs para cada uno de estos lenguajes, ¿de acuerdo? Pero no te permite subir tu propio DTD, ¿de acuerdo? Por tanto, el validador del W3C solo valida estos tipos de documentos. Aunque todos ellos sean documentos XML, no te permite validar otros documentos XML, porque no te permite subir el DTD correspondiente. Para validar un documento XML frente a otros DTDs, tienes que buscar otras herramientas en Internet. Por ejemplo, tienes Validon. Este, como veis, ofrece servicios de validación para HTML, para XHTML, como el W3C, para WML, que es Wireless Markup Language, un lenguaje que nació ya en el año 2000 para hacer páginas web específicas para teléfonos móviles, cuando los teléfonos móviles no eran tan potentes como hoy en día. Y tenemos XML, es decir, este validador te permite validar cualquier documento XML frente a su DTD. ¿De acuerdo? Pues hay que buscar por aquí la opción de validación. ¿Vale? Vamos a ver si lo encontramos. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y ya podríamos por aquí pues, subir un documento y validarlo contra su DTD. ¿De acuerdo? No es la mejor de las herramientas que podemos encontrar en Internet, pero es bastante sencilla de usar. O, por supuesto, podemos usar algún programa, como por ejemplo aquí tengo el Editix, el que se recomienda en el curso. Se recomienda pues, porque es gratuito. Tiene una versión de pago y otra gratuita. El Editix, cuando tenemos un documento XML, voy a ver si tengo alguno por aquí reciente. Bueno, esto ya los he borrado. A ver este. Por ejemplo, tenemos este documento, pues aquí tenemos este botón que me permite validar el documento contra su DTD. Y en este caso, pues me dice que el documento es correcto. El DTD lo tenemos aquí indicado. Entonces, esta herramienta, el validador, se va a buscar el fichero libro.dtd y comprueba si el documento es válido. Si yo, por ejemplo, aquí pongo títulos en vez de título y le doy al validador, pues me encuentra un error, porque en el DTD no existe la etiqueta títulos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta, Rubén, por favor. Bien, seguimos con preguntas del correo, en este caso de Juan Pedro Cuenca, que es alumno tuyo del máster web. Nos comenta que se puso a probar lo que le comentaste de extraer información de un fichero Office 2007 y más concretamente de un Excel, porque le pareció más sencillo. No sabe cómo extraer el fichero XML del raíz desde un lenguaje de programación. Ha estado mirando y dice de exportarlo con el Office, pero que hacerlo con un lenguaje de programación es más complejo o no ha encontrado el modo. Te pedía a ver si le podías arrojar algo de luz sobre este tema. Bien, la pregunta se refiere a algo curioso. No es muy curioso, pero es algo desconocido por mucha gente. Y es que el Office almacena los ficheros en formato XML. ¿Y cómo es posible eso? Bien, vamos a hacer una prueba. Acabo de abrir un documento en Microsoft Word. Le voy a poner algo, por ejemplo, lo típico cuando se empieza a aprender un lenguaje de programación, Hola Mundo, y lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar como un documento normal. Pues me voy a una carpeta, por ejemplo, al escritorio. Y le dejo ese nombre de fichero, holamundo.docx. Fijaros la extensión docx. ¿Qué significa esa X? ¿Está puesta ahí por casualidad? Ni mucho menos. Esa X está puesta ya porque internamente se están guardando las cosas en formato XML. Bien, guardo el fichero y ahora me voy al directorio donde lo he guardado.
Ahí tengo mi documento. Voy a cerrar el Word, no vaya a ser que esté bloqueando el fichero. Y entonces ahora voy a hacer algo curioso. Le voy a cambiar la extensión. En vez de docx, le pongo zip. Quizás alguien esté diciendo, no hagas eso, vas a romper el fichero. No pasa nada por cambiarle la extensión a un fichero. Y si ahora hago doble clic aquí en Windows, pues, tachan, magia. Aparecen cosas, aparecen unos directorios, aparece un fichero, y ya aparece aquí un primer fichero, que es un documento XML. Y si sigo navegando, pues encontraré más documentos XML. Como podéis ver, en realidad, todos son documentos XML. Bien, entender esto, entender toda esta estructura de directorios y los distintos ficheros que hay y para qué sirve cada uno, es muy complejo. El estándar, la especificación de Microsoft para el almacenamiento de los ficheros de formato Office tiene unas 4.000 páginas. Habría que aprenderse esas 4.000 páginas para poder empezar a manipular estos ficheros, por ejemplo, pues para crear un documento Word directamente sin pasar por el Word. Es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Pero como digo, hay que aprenderse 4.000 páginas. Pero sí que hay algunas cosas que podemos hacer. Y, por ejemplo, lo que yo le sugería a este alumno es que se podría hacer un programa sencillo que cogiese este fichero zip, dentro del fichero zip se fuese a la carpeta Word y en concreto al fichero document.xml. Lo voy a abrir, bueno, primero lo voy a descomprimir todo. Para trabajar mejor, me vuelvo a ir al fichero document y aquí tenemos ese fichero, el fichero document.xml, que vemos que es efectivamente un documento XML, porque tiene esta primera línea, que es la declaración de documento XML, versión 1.0, codificación UTF-8, standalone, yes. Vemos aquí la etiqueta raíz, que es document, y vemos los distintos espacios de nombre que se están empleando en este documento. ¿De acuerdo? Bien. Está todo el documento en una línea, así que es un poco lioso de ver, pero fijaros, tachan, ya ha aparecido lo que estaba yo buscando, que es el Hola Mundo que he escrito en Word. Y está aquí en formato textual, no está almacenado en formato binario, en un formato que yo no pueda hacer un programa interpretarlo. Es texto directamente, y por tanto yo podría hacer un programa que cogiese un conjunto de ficheros en formato docx y extrajese únicamente el texto de esos ficheros. Sería relativamente sencillo de hacer. Eso antes, con los formatos binarios que usaba el Office, pues era difícil. Si exploramos el documento, podemos encontrar más cosas. Bien, en este no, pero si me voy a otro fichero, vamos a ver dónde está el otro fichero. Este es uno de estos. Bien, por ejemplo aquí vemos en el fichero core XML, pues encontramos el nombre del autor del documento y encontramos la versión, revision 1, y podemos encontrar más cosas como la fecha de creación del documento. Y si seguimos explorando los distintos ficheros que componen este formato de almacenamiento, pues también encontraremos el número de páginas, el número de líneas, el número de caracteres que hay en el documento este Word. Esto mismo ocurre con el fichero Excel, con el fichero PowerPoint, con todos los ficheros del paquete Office. Bien, pues otra pregunta, Rubén. ¿Quedan más preguntas? Sí, nos queda una pregunta, a no ser que nos haga alguna más en directo. Julen nos pregunta acerca de mini HTML. Dice que acaba de terminar el primer tema del nuevo curso y que tenía una duda sobre el ejercicio a realizar. ¿El mini HTML del que hablas puede ser un documento XML? Y también nos comenta que está estudiando el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y el año pasado vio esas cosas, pero que los DTD y los esquemas los relacionaron con documentos XML, no con documentos HTML, como se dice en el curso. ¿Hay alguna diferencia o puede hacerlo así?
Bien, es una pregunta interesante. A este alumno le ha creado un poco de confusión el ejercicio. El curso es de XML y de repente se ha encontrado con un ejercicio de HTML. Bueno, en realidad el mini HTML, que es una propuesta de hacer una versión reducida del HTML. Entonces el alumno está un poco ahí confundido. Si es un curso de XML, ¿qué hace aquí el HTML? Bien, esto vuelve a la pregunta previa esa de XML, HTML, XHTML, ¿de acuerdo? Como he comentado antes, XHTML es un HTML escrito según el XML. Y si hablamos de eso, de XHTML, un documento en formato XHTML es a la vez HTML y también es un documento XML. Son las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? En este ejercicio he elegido el mini HTML pues por cercanía, porque es algo conocido por la mayoría de la gente. Me podría haber inventado otro lenguaje basado en XML, pero he preferido que el ejercicio esté basado en este, porque suponía que iba a ser más fácil de entender por la gente. Bien, dicho esto, XHTML tiene un DTD. Si es un documento XML, XHTML tiene su DTD. Por supuesto, vamos a verlo aquí en el ordenador. Si volvemos a mi ordenador, al navegador, es bien fácil, sencillo encontrar el DTD de XHTML. Simplemente tenemos que buscar XHTML, DTD, y nos aparece un primer resultado. Bueno, el primero es de pago, es un anuncio, así que eso nada, no lo vemos. El primero que aparece pone XHTML 1.0 DTDs y es del W3C. Está alojado en la web del W3C. Si yo le doy, encontraré los 3 DTDs del XHTML, porque XHTML 1.0 tiene 3 variantes. En inglés lo que se llama flavors, aromas. Tenemos la variante estricta, tenemos la variante transicional y tenemos la variante frameset. Y cada una de estas variantes tiene sus DTDs. Y si lo hago un poco más grande, pues podemos ver aquí cosas que ya deberíamos de entender gracias a los vídeos del curso. Primero tengo definidas una serie de entidades y aquí tenemos la primera etiqueta, el primer elemento de cualquier documento XML. El elemento, la etiqueta HTML. Y dentro de HTML, ¿qué podemos escribir? Solo podemos escribir el head y el body. Eso es lo que nos está diciendo aquí el DTD. Lo que sabemos hacer por escribir páginas web, aquí nos lo está explicando con la sintaxis de XML, con la sintaxis de DTD. Y así podríamos entender el lenguaje XML. Por ejemplo, si ahora nos vamos a buscar la definición del head, pues encontramos element head y el modelo de grupo. Toda esta expresión es lo que se llama un modelo de grupo, que me indica qué podemos escribir dentro del head. Encontramos algunas cosas raras que a lo mejor no entendemos, pero sí que vemos, por ejemplo, aquí la etiqueta title. Aquí nos indica que dentro del head podemos escribir el título de la página web, el title. Y si yo bajo un poco más en este DTD, encontramos la definición del elemento title. La etiqueta title, su contenido, su modelo de grupo, es almohadilla PCData, que significa texto, cadena de caracteres. Dentro de title no podemos escribir otras etiquetas. Dentro de title solo podemos escribir texto. Como veis, aunque estemos hablando de un documento HTML, todo esto es lo mismo que se emplea en cualquier documento XML. Entonces, esta es la ambigüedad que podía tener el alumno ante este ejercicio, que quizás el alumno estaba pensando que yo me estaba refiriendo a hacer páginas web. Y sí, son páginas web, pero páginas web hechas usando XML. Bueno, espero que le haya aclarado mi respuesta. Rubén, ¿tenemos alguna pregunta más? Pues acabo de mirar nuestras redes sociales, no tenemos ninguna pregunta, así que por mi parte, esto es todo en esta conexión en directo. Pues muy bien, espero que la gente que haya asistido a este Hangout en directo haya disfrutado y la próxima semana tendremos otra sesión en directo donde veremos los siguientes temas. La unidad 2 de espacios de nombres, XML namespaces y XML esquema,
y la unidad 3 de DOM, y ya por fin contestaremos esa pregunta que nos han puesto en el foro. Tendrá que esperar a la próxima semana. Bien, espero que nos mandéis más preguntas para la próxima semana, que anunciaremos con unos días de antelación la fecha y la hora. Muchas gracias a todos vosotros que estáis ahí detrás de Internet y a los alumnos que me han ayudado a realizar esta sesión en directo. Nos vemos la próxima semana.